de Hechos. Y hoy quiero hablar bajo el tema de los milagros, enfocándonos en Hechos 9, 32 al 43. Quiero confesarles que no fue fácil para mí escoger qué historia iba a hablarles hoy, porque no puedo predicarle todo el capítulo 9. Y era muy difícil ignorar la conversión de Pablo, o de Saulo a Pablo, porque esa es una de las historias de este capítulo, aunque hay otras, pero es la historia donde Pablo o Saulo se encuentra con el Señor Jesús y es muy difícil ignorar esta historia. Pero decidí ignorarla, no porque usted la haya escuchado muchas veces, sino porque en Hechos 26 aparece esta historia nuevamente donde Pablo narra su conversión. Y en otra ocasión en Hechos aparece la historia de conversión de Pablo y él la narra. Así que hay 3 ocasiones en las cuales él narra su historia. Lo que quiere decir que probablemente cuando vayamos al rey Agripa y cuando él está delante de las autoridades al final del libro de Hechos, entonces revisitemos la historia de la conversión de Pablo. Por eso me da una oportunidad. Este capítulo está lleno de muchas acciones. Seguidores, hay palabras como seguidores de Jesús, encuentro con Jesús, enseñanza, persecución, y está también la parte de los milagros. Y tuve que escoger, ¿qué hago yo? ¿De qué les hablo? Entonces decidí hablar de los milagros. En el verso 31, el capítulo 9, verso 31, dice lo siguiente. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados, andando en el temor del Señor, y se asentaban fortalecidas por el Espíritu. Y ahí Lucas nos da un pequeño snapshot, ¿verdad? Una pequeña visión de lo que estaba pasando en la iglesia en el contexto de Jerusalén. Estaban creciendo en la enseñanza, el Espíritu estaba con ellos y ellas, y estaba la iglesia, ¿verdad?, fortaleciéndose. Y luego entra nuevamente a la escena el apóstol Pedro. Y Pedro entra a la escena en estos versos 32 al 42, hablando acerca o haciendo milagros. Cuando hablamos de milagros, si usted no es cristiano y usted piensa en la palabra milagros, quizás le venga a la mente a alguien que se llama Milagros. ¿Cuántos milagros usted ha conocido en su vida? Yo he conocido bastantes milagros. Milagros y milagros. El problema es que si esa milagro era media mala, no iba acorde con su nombre, ¿verdad? Porque cuando pensamos en milagros, pensamos en algo bueno. Pero sí me acuerdo de milagros, de personas que se llamaban milagros durante mi niñez. Especialmente eran personas más mayores. No sé si ese nombre todavía se utiliza, pero parece que sí, porque ahora los nombres han cambiado. Hay dichos, hay canciones que hablan acerca de milagros. Hay memes también de milagros, ¿verdad? Hay un meme famoso de una persona de una novela que dice milagro, 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 ¿verdad? Y esta palabra está en el constructo social de nuestro pueblo latino y sabemos lo que es un milagro, ¿verdad? Y está aún dentro de nuestra cultura esta palabra milagro. Milagro se puede referir a una sanidad. Un milagro puede ser a que estemos aquí, en esta tierra, puede ser que haya sido un milagro. A que estés vivo o viva hoy. Y si yo te preguntara, cuéntame un milagro, tú me podías contar quizás 1 o 2 ocasiones en tu vida en que milagrosamente ocurrió algo, o Dios te libró de algo, o Dios te proveyó algo milagrosamente. Y tú puedes decir, eso fue un milagro porque era imposible para mí. A lo largo de mi vida yo puedo reconocer el milagro que hizo Dios con mi hijo Johan, que este testimonio yo lo he contado. Lo conté hace varios años atrás. Con mi hijo Johan, y usted puede repasar ese testimonio, quizás está en uno de los sermones, se me olvidó el nombre, pero sí está ahí ese testimonio. También conozco una persona en el que la vi muy mal la persona. Andaba en malos pasos y todas las personas alrededor mío pensaban que esa persona se va a morir algún día. Y de ahí Dios la sacó a esa persona, la levantó y la hizo una persona nueva.
Eso para mí es un gran milagro, porque yo con mis ojos lo vi, la historia de esa persona. Y usted puede ver que Dios hace grandes milagros, pequeños milagros, y usted va a ver que hay milagros a nuestro alrededor. Ahora, vamos a trabajar un poco nuestra teología del milagro. ¿Qué es un milagro? Puede ser definido milagro de diferentes maneras. Una definición sencilla que estuve buscando en la internet dice: suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Eso es un poco más genérico. Algo que va en contra de las leyes naturales. Se supone que las cosas ocurran de una manera, pero de alguna manera hubo un cambio de dirección. Ocurrió un milagro. Desde la perspectiva más bíblica, a través de la historia de la iglesia, se ha definido de esta manera, como una actividad divina extraordinaria que transciende el curso ordinario de lo natural y nos sorprende. Naturalmente, por ejemplo, una persona que enferma, naturalmente es que muera, como la historia de los milagros que vimos hoy. Pero hay en ocasiones en que Dios sana a ciertas personas. ¿Ves? Ya cambió el curso de la vida de esa persona. A esas cosas se le llaman milagros. Este libro, The Miracles Today, de Craig Keener, él habla acerca de los milagros desde la perspectiva bíblica y de testimonios del día de hoy. Y de ahí fue que saqué esta definición. A través de toda la Biblia, cuando pensamos en milagros, vemos a Dios obrando de forma milagrosa. O sea, de forma sobrenatural, fuera de lo normal. Específicamente el libro de Éxodo, usted va a ver la liberación de Israel que fue de forma milagrosa. Y va a ver que todos los eventos que ocurren en Éxodo son algo fuera de lo natural. Así que es un milagro. Dios abriendo el mar, la nube, la columna de nube, la columna de fuego, comida, el maná, las aves que envió para que ellos pudieran comer carne. Una y otra vez Dios hace cosas que son sobrenaturales, que no es natural que ocurran. Esos son milagros. Si usted visita los evangelios de Jesucristo, usted va a ver que están llenos de milagros. Y si usted visita el libro de Hechos, como en el caso de hoy, también se habla de milagros. Hoy se habla de 2 milagros específicamente. Aunque aún hoy podemos testificar de milagros. Si usted le pregunta a las personas cristianas y aún no cristianas, ellos tienen y ellas testimonios sobre milagros. Estas actuaciones especiales de Dios se supone que nos llamen la atención hacia Dios. El milagro, desde la perspectiva cristiana, tiene que apuntar hacia Dios, hacia Jesucristo. Tiene implicaciones salvíficas. No es un milagro por hacer un milagro, sino que tiene implicaciones salvíficas. Están relacionadas al obrar de Dios en la vida de una persona y de los que están a su alrededor. Los milagros afirman que Dios es real, que Dios es cercano y que es el Señor de la creación y que cuida de su pueblo. Pero siempre los milagros tienen un propósito salvífico y llaman a la gente al arrepentimiento desde la perspectiva bíblica, hermano. Así que si tú ves milagros de personas que botan vidrio por un ojo, aceite por un ojo, por la mano, por la cabeza, si eso no tiene una implicación salvífica, hay que ser cuidadoso. Miren, en mi devocional por casualidad, creo que fue ayer, leía Mateo 11 y me encontré en el versículo 21 que Jesús dice: ay de ti, Corazín, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, se hubiesen arrepentido. Así que Jesús aquí está diciendo: yo hice muchos milagros en estas ciudades, pero con todo y eso no creyeron que yo soy el Mesías. Así que los milagros en sí no son salvíficos, no significa que porque haya un milagro en ti que tú eres salvo. No, el milagro apunta hacia Jesucristo y tiene que producir salvación. Pero a veces ocurren milagros y la gente no se salva, siguen ignorando a Dios. Así que Jesús mismo dijo esto en Mateo 11, 21. Los milagros es para llamar a la gente hacia Dios. Ahora bien,
Hay un aspecto misterioso cuando hablamos de milagros. Aunque los milagros ocurren, no siempre pasan. No siempre pasan. Y tampoco les ocurren a todas las personas. Hasta cierto punto, los milagros son un misterio y un misterio de Dios. Tengamos eso en mente. También me gustaría recordarles, esto para trabajar nuestra teología del milagro, 2 puntitos antes de entrar al pasaje bíblico de hoy. Número 1, los milagros son temporeros. No hay tal cosa de que Dios va a hacer un milagro de sanidad en ti y vas a vivir por toda la vida. No, todos vamos a morir. Así que los milagros son temporeros. La historia de hoy nos muestra que esas personas le hicieron milagros, pero probablemente murieron. Lázaro, que fue resucitado, no significaba que él no iba a morir. Murió más adelante. Su vida, la vida de una persona quizás pueda ser extendida con un propósito, pero al final va a morir. Así que los milagros son temporeros. Número 2, una sanidad hoy no garantiza la sanidad permanente. Si Dios te sanó el ojo, no significa que mañana tú no vayas a estar cojo. ¿Verdad? Si Dios te sanó la mano, no significa que mañana vayas a estar sorda. Bueno, dando ejemplo. Porque Dios sana a una persona no significa que esa persona va a permanecer sana por siempre. Hermano, porque somos seres humanos y por la naturaleza pecaminosa y por el mundo caído, hay una depravación, nos hemos caído, ¿verdad? Y eso es parte de la consecuencia del pecado, el pecado entrar al mundo en el que vivimos. A esa persona que Dios sanó puede tocarle otra enfermedad, ya sea por genética, por factores ambientales o por mala alimentación o otras cosas, hermanos. Entonces, porque Dios nos sana en una ocasión no significa que tú no te vayas a enfermar de otra cosa o a morir de otra cosa. O quizás de la misma cosa. Exploremos la historia de hoy, brevemente. La historia de hoy es una historia sencilla. Pedro se encuentra viajando por Judea y aquí Pedro entra a la escena y el autor, si lo vemos desde la perspectiva de como lectores, el autor Lucas introduce al final de este capítulo 2 milagros. 2 milagros juntos. Se supone que a veces, yo creo que yo he llegado a predicar de la historia de Dorcas y predicaba separado. Pero entendía al leer el capítulo 9 que estos 2 milagros tienen que ir juntos. Y se debe predicar juntos de estas 2 historias de Pedro. El primero es a un hombre, a una curación a un hombre llamado Eneas. Y el segundo es una resurrección a una mujer llamada Dorcas. Note que estos milagros no se hacen para que Pedro alcance popularidad, sino para que la gente conozca a Dios y la gente escuche quién es Dios. Por ejemplo, en el caso de Dorcas, Pedro se encierra en la habitación, saca a todo el mundo y dice, no. Esto no se trata de mí, esto no se trata de ustedes, se trata de esta mujer y de lo que Dios va a hacer en ella. Así que el propósito de los milagros no es impresionar a la gente, sino sanar a Eneas y resucitar a Dorcas para la gloria de Dios. Para hacer un milagro en la persona, porque la persona se iba a beneficiar, pero a través de esa persona, los que estaban alrededor de esa persona, iban a conocer a Dios. Así que los milagros tienen propósitos salvíficos. Hermanos, es importante. Miren, lo voy a leer de aquí de la Escritura. Lo que dice estos versículos. A ver si lo encuentro. Verso 35 del milagro de Eneas. Y vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Ese es el milagro de Eneas. El milagro de Dorcas, verso 42. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Había un salvífico, hermanos. El milagro apuntaba hacia Jesucristo, no hacia Pedro, porque hay muchos evangelistas que dicen, no, yo sano, y se convierten en la figura principal, sino que apuntaba hacia Jesucristo. En el libro de los Hechos usted va a encontrar historias de milagros,
de tal modo que es imposible usted no leer el hecho y decir, wow, ¿qué es esto de milagros? Los milagros en el Evangelio de Lucas y Hechos están presentes. La iglesia, al ver esto, debe creer que Dios está activo y que está actuando en el mundo. Y que Él es el Señor de la creación. Que aunque hay ciertos principios físicos, ¿verdad?, de la física, Dios está por encima de eso. Y Dios los puede romper cuando Él quiera porque Él es Dios. Ahora, mire la historia de Eneas. Sencilla, hermanos. Eneas, un hombre paralítico, un hombre enfermo, que llevaba 8 años en cama. Pedro se acerca y le dice, Jesucristo te sana. Levántate y tiende tu cama, Eneas. Y Eneas se levanta. Por causa de este milagro, muchos decidieron seguir a Jesús, dice el texto bíblico. El milagro fue realizado para que las personas creyeran en Jesús. Yo hice un chiste a mi esposa le hice un chiste sobre esta historia. ¿Cuánto quiere que la cuente? Sonia quiere que la cuente, así que con uno es suficiente. No lo voy a decir. A regañar. Pero, el chiste era que Pedro le dice a Eneas, hermano, que recoja su cama. Pedro lo sanó para mandarlo a recoger su cama. Y yo me pregunté si Eneas la recogió. El texto no dice que la recogió, no la recogió, la dejó revuelta la cama. Así que ese fue el chiste que se me ocurrió. Muy malo, por cierto. Pero la historia de Eneas, hermano, es interesante. En el sentido que el texto bíblico no dice si era un hombre bueno o si era un hombre malo. Solamente que este hombre fue sanado. No dice por qué se escogió a este hombre. Quizás la gente sabía que era un hombre enfermo y paralítico. No se sabe si era bueno o si era malo, pero no se dice el por qué. Lo cual es todo lo contrario. Yo como lector, interpretando las escrituras, a lo que pasa con Dorcas. Dorcas dice que es una mujer buena, una mujer que hacía las cosas buenas, una mujer que le servía al pueblo. Y este hombre no se identifica las cosas que hacía. Y aunque él no tenía ningún mérito, según el texto bíblico, por alguna razón, el Señor escogió sanar a este hombre a través de Pedro. Y hay un milagro. Ahora, lea las dos historias en paralelo. Mire la historia de Tabita o de Dorcas. Es la historia de esta mujer que enferma y muere. Y era muy conocida en la región. Hacía buenas obras y ayudaba a los necesitados. Esta es la historia de una mujer buena, de una mujer que atendía a los demás, de una mujer que le daba dinero aún a los pobres. Y esta mujer se enferma y muere. No sabemos si Eneas era buena persona o mala persona, pero sí sabemos que Dorcas era una buena persona. El texto bíblico nos está mostrando que los buenos también sufren y que los buenos, los que hacen buenas obras, también mueren. Probablemente esta mujer era cristiana, era parte de los discípulos de Jesucristo, pero murió. Pedro envían a buscar a Pedro y dice, oye, tienes que orar por Tabita o por Dorcas. Pedro se encierra en una habitación, ora por ella, ella abre los ojos, vuelve a la vida. Este milagro se supo por toda Jope y mucha gente creyó en el Señor. El milagro fue utilizado para que las personas conocieran a Dios. Dios hace maravillas entre su pueblo. Piensen en esas historias. Y yo quiero que en inglés hay una expresión que dice alguien, no lo hace decir mucho, pero significa como que deja que eso se hunda en tu mente, como que repose en tu mente. Que estas dos historias reposen en tu mente. El bueno también sufre. El bueno también se muere. Aunque sea un discípulo o discípula de Jesucristo. ¿Verdad? Piensen en eso, hermanos. Y piensen ahora en todas las personas que habían en esas regiones que también estaban de cama y que no fueron sanadas.
y que también hacían buenas obras y no fueron sanadas. Piense en eso. Ahora, ya estoy aquí casi culminando y quiero entrar a esta parte. Ahora me gustaría tratar este tema de los milagros y hacer algunas aseveraciones sobre el mismo. Y que trabajemos nuestra teología de los milagros es tenemos que trabajar esa parte cuando los milagros no pasan. Cuando los milagros no pasan. ¿Qué hacemos como iglesia, verdad? ¿Por qué? El por qué. Déjame decirle que a primera instancia yo no tengo una respuesta para eso. Pero sí podemos trabajar algunos conceptos e ideas. La historia de hoy, sabemos que en ese contexto existían muchas personas enfermas y no todas fueron sanadas por Dios. Solamente 2, según el pasaje bíblico de hoy. Igual que cuando Jesús en su ministerio, Él no sanó a todo el mundo. Él no sanó y curó a todo el mundo, solo a personas específicas. Eso es un misterio, hermano. A veces oramos por un milagro y no pasa. Como dije al principio, los milagros son un misterio que no podemos comprender totalmente como seres humanos. Por más dura que sea la realidad, la enfermedad y la muerte son parte del mundo natural. Así funciona la vida, hermanos. Y sabemos que es duro y que nos duele cuando nos pasa a nosotros, cuando nos pasa a nuestros seres queridos y cuando nos pasa a gente que queremos a nuestro alrededor, a un compañero de trabajo. Pero la realidad de la vida es, parte de trabajar nuestra teología de los milagros, es que la vida funciona de esa manera. Hay experiencias que son muy dolorosas, yo no las puedo explicar. No te puedo decir por qué ocurren, por qué a unos sí, a otros no, o por qué un milagro ocurre a unos sí y a otras personas no. Pero sí, parte de trabajar nuestra teología del milagro es que podemos afirmar que Dios está presente con nosotros. Y que Dios sufre con nosotros. Y que Dios nos puede dar la fuerza para sobrellevar la vida y lo que venga en la vida, hermanos. También puedo afirmar, no hay algo más grande, el saber que Dios está conmigo, ¿verdad? Y que sufre conmigo. Pero también la Escritura, Dios nos ha prometido que hay un futuro no muy lejano donde Él restaurará todas las cosas. Y Dios también ha prometido que en ese futuro no muy lejano no habrá más sufrimiento, dolor y llanto. Apocalipsis 21:5 dice, yo hago nuevas todas las cosas. Por un lado, debemos afirmar la presencia de Dios en medio de nuestro dolor y sufrimiento. Y por otro lado, debemos aferrarnos a la esperanza de que Dios ha prometido algo mejor para nosotros. Y por casualidad nuevamente en mi devocional me encontré estas palabras de Henry Nouwen. Dice lo siguiente acerca de esto. Dios quería liberarnos, no liberándonos del sufrimiento, sino compartiéndolo con nosotros. Jesús, Dios que sufre con nosotros. Jesús es Dios que sufre con nosotros. Y Él prosigue hablando de la palabra condolencia. Condolencia significa desde afuera y desde lejos. Y Él inserta la palabra compasión. Compasión significa íntimo, cercano, tomar parte del sufrimiento, sufrir con. Y Él lo que nos está diciendo es que Dios no tiene condolencia con nosotros, sino Dios en la persona de Cristo Jesús tiene compasión. Que ese sufrimiento es íntimo, es cercano a Dios. Y que Jesús muestra su amor y su compasión por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, es imposible yo decirles a ustedes, hermanos, usted no va a tener dolor, usted va a estar todo bien. No, hermanos. Pero sí le puedo decir es que Dios está
con nosotros y sufre con nosotros, especialmente la persona de Cristo Jesús. Quiero terminar esta pequeña sección porque para mí es importante que trabajemos esto en nuestras mentes y en nuestros corazones, hermanos, con dos cositas sencillas. Deme algunos minutos más. Cuando los milagros no pasan o no ocurren. No necesariamente, ¿verdad? Dos puntitos. Porque un milagro no ocurre en una persona significa que esa persona es un pecador o pecadora. O es un endemoniado o endemoniada. O es un desobediente. O esa persona es mala. No te entiendo. O esa persona no tiene fe. O esa persona no es un santo. Hay personas que tratan de justificar a Dios diciendo, el milagro no ocurrió en tu vida porque tú eres un pecador, o porque tienes un demonio, o porque vives una vida en desobediencia. Hermanos, eso hay que ser cuidadoso con eso. Eso no se puede afirmar. Y por el otro lado, no se puede afirmar que un milagro ocurrió en una persona porque esa persona es buena, porque esa persona es justa, porque esa persona es obediente y porque esa persona es una santa. Hermano, no se puede afirmar tampoco eso. Porque entonces estamos basando que los milagros ocurren por quien yo sea como persona y por lo que yo pueda hacer como ser humano. Así que, hermanos, pensemos en eso. Probablemente Eneas era una persona mala, quizás, no sabemos, el texto no lo dice. Dorcas lo era, pero ambos recibieron el milagro. Pensemos en eso y seamos cuidadosos de tratar de justificar a Dios y de defender a Dios. A Dios yo no lo tengo que justificar ni defender, porque yo no entiendo su obrar completamente. Pero sí sé que Él está conmigo en mi dolor y sufrimiento, sin importar qué. Concluyo en esta mañana, ahora sí que concluyo. Y gracias por los minutos extra que me regalaron. En esta semana yo le pido que usted haga 3 cosas. Número 1, fortalezca su fe en Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre ese Dios poderoso? ¿Qué dice los evangelios? ¿Qué dice el Antiguo Testamento sobre ese Dios? Reconozcamos que Dios hace milagros, hace prodigios, hace señales, que Dios nos acompaña. Eso es parte de fortalecer su fe en Dios. Si Dios lo hizo en el pasado, si Dios lo hizo en esta persona, también lo puede hacer conmigo. Y esa fe es fortalecida ¿en dónde? Cuando leemos el testimonio bíblico, donde revela el obrar de Dios en el ser humano. Fortalezca su fe en Dios. Número 2, viva con un sentido de expectativa, esperando que Dios pueda hacer grandes cosas y cosas inesperadas. No como yo pienso, pero yo sé que Dios está trabajando. Que el mundo no está cerrado a la divina intervención de Dios. Así que no nos cerremos a esa divina intervención. Que Dios está obrando en silencio, aun cuando yo no lo veo. Así que estemos a la expectativa de lo que Dios hace y puede hacer en el mundo. Y que su actividad no está limitada a mi conocimiento de Él o a mis reglas que yo le he puesto a ese Dios. Y número 3, le pido que por favor busque una persona y bríndele esperanza. No una esperanza pasajera, sino una esperanza de que Dios te pueda ayudar a salir de la situación. De que Dios está contigo acompañándote. De que Dios sufre contigo. Si lo hace, amén. Y si no lo hace, amén también. Las cosas pueden cambiar cuando tenemos a Dios de nuestra parte. Aunque no cambie nuestra vida física, quizás cambie nuestra vida emocional, nuestra perspectiva de vida y nuestra vida espiritual. Bríndele esperanza a alguien que Dios te acompaña en el proceso y que Dios te ama en ese proceso. Le pido que hagas esas 3 cosas en esta semana. Nuevamente, yo no sé si le contesté las preguntas o le dejé con más preguntas que respuestas sobre los milagros. Pero por lo menos lancé algunas ideas para que formemos nuestra teología del milagro. Pastor, ¿Dios hace milagros? Sí. Pastor, ¿por qué Dios hace milagros en unas personas sí y en otras no? ¿Porque son buenas o malas? No, yo no sé. Es un misterio. Yo no lo entiendo, yo no lo comprendo.
¿Debemos orar por milagros, pastor? Sí, debemos orar por milagros. ¿Por qué? Porque el testimonio bíblico dice que Dios hace milagros. Y mientras yo crea en Dios y tenga fe, hay esperanza de que Dios puede hacer el milagro. Pastor, y si no lo hace, no es problema de nosotros, es problema de Dios, porque no lo hizo, que Dios lo explique. Pero sí, nosotros, cuando la gente viene en necesidad, oramos por sanidad y por milagros, porque sí sabemos que Dios lo puede hacer. Y si no lo hace, Dios, como quiera, sigue siendo Dios y está presente en la vida de las personas. Quizá no es el milagro que nosotros esperemos, si es físico, pero quizá ocurrió un milagro en la mente, en el corazón y en la vida de otras personas. Así que, hermanos, yo creo que esto es algo básico sobre los milagros. Acompáñenme con una oración.